Cuando Ignacio Mendoza, el hombre más temido del mundo empresarial, llegó temprano a casa y escuchó música proveniente de su sala, jamás imaginó que lo que vería cambiaría su vida para siempre. El silencio había sido el único compañero de Ignacio Mendoza durante tanto tiempo que ya no recordaba cuándo había comenzado a ser así. A los 45 años, su vida transcurría con la precisión de un reloj suizo. Cada mañana, cada tarde, cada noche, seguía el mismo patrón meticuloso que había perfeccionado a lo largo de los años. Su mansión en las Lomas era un reflejo perfecto de su alma, fría, impecable y completamente vacía de calor humano. Los pisos de mármol blanco importado de Carrara brillaban sin una sola mancha. Los muebles de diseñador italiano permanecían en sus posiciones exactas, como soldados en formación. Las paredes color hueso estaban decoradas únicamente con pinturas abstractas, caras, que había comprado porque su decorador le dijo que eran una buena inversión. Ignacio había construido un imperio empresarial valorado en miles de millones de pesos, pero su casa parecía más un museo que un hogar. No había fotografías familiares, no había objetos personales, no había nada que sugiriera que allí vivía un ser humano con emociones. Aquella mañana, como todas las mañanas durante años incontables, bajó por la escalera principal con pasos medidos. Su traje gris carbón estaba perfectamente planchado, su corbata de seda italiana, anudada con precisión milimétrica, sus zapatos de cuero italiano brillaban como espejos. Su rostro, tallado en facciones aristocráticas, permanecía tan inmutable como una estatua de mármol. «Buenos días, señor Mendoza», susurró María, la cocinera que llevaba trabajando para él desde hacía muchos años. Su voz siempre temblaba ligeramente cuando se dirigía a él, como si cada palabra fuera una prueba de valor. Ignacio asintió apenas, sin levantar la vista del periódico financiero que ya estaba leyendo mientras caminaba. Las palabras eran innecesarias en su mundo. Los números en la página le daban toda la información que necesitaba. Las acciones de Corporativo Mendoza habían subido nuevamente. La fusión con la empresa textil progresaba según lo planeado. Los competidores seguían perdiendo terreno. Se sentó en la cabecera de la mesa del comedor, una mesa de caoba para 12 personas donde siempre desayunaba solo. María colocó su café frente a él con manos que temblaban imperceptiblemente. Negro, sin azúcar, exactamente a la temperatura que prefería. «Los huevos estarán listos en un momento, señor», murmuró María, retirándose rápidamente hacia la cocina. Ignacio continuó leyendo, absorto en los reportes de ganancias trimestrales. Su mente trabajaba como una calculadora, procesando cifras, proyecciones, estrategias. Era un genio de los negocios y lo sabía. Cada decisión que tomaba movía millones. Cada palabra que pronunciaba en las juntas directivas podía hacer o deshacer carreras enteras. Desde la cocina llegó un sonido que hizo que frunciera ligeramente el ceño. Era una risa, no una risa educada o contenida, sino una risa genuina, cristalina, llena de alegría pura. El sonido era tan inusual en su casa que por un momento se detuvo en su lectura. Hacía tanto tiempo que no escuchaba una risa así entre esas paredes que el sonido le resultaba casi extraño. En su mundo, las reuniones eran serias, las conversaciones eran profesionales y las emociones eran debilidades que se mantenían estrictamente bajo control. «Disculpe la demora, señor». María regresó con una bandeja de huevos benedictinos perfectamente preparados. Parecía ligeramente nerviosa. «Es que, bueno, la nueva muchacha está ayudando con las tareas matutinas y...» «¿La nueva muchacha?» La voz de Ignacio era neutra, pero algo en su tono hizo que María se tensara. «Sí, señor, Guadalupe. La contraté hace algunas semanas para ayudar con la limpieza general. Es muy trabajadora, señor, muy responsable y
Ignacio levantó una mano, deteniendo las explicaciones de María. No le interesaban los detalles sobre el personal doméstico. Solo le importaba que cumplieran con sus funciones sin interferir en su rutina. Pero mientras cortaba su desayuno con precisión quirúrgica, esa risa volvió a escucharse. Esta vez más suave, seguida de lo que parecía ser una canción tarareada en voz baja. La melodía era simple, alegre, completamente fuera de lugar en el ambiente solemne de su hogar. «Dígale que mantenga el ruido al mínimo», ordenó sin levantar la vista de su plato. «Por supuesto, señor. Hablaré con ella inmediatamente». María se apresuró hacia la cocina y el sonido cesó abruptamente. Ignacio sintió una extraña satisfacción al recuperar el silencio de siempre, pero también algo más, algo que no lograba identificar y que prefirió ignorar. Terminó su desayuno en silencio, masticando cada bocado, el número exacto de veces que consideraba necesario para una digestión óptima. Su disciplina se extendía hasta los detalles más pequeños de su vida. El control total es la clave del éxito total. Había aprendido de su mentor empresarial hace décadas. Cuando se levantó de la mesa, su chofer ya lo esperaba afuera con el Mercedes-Benz blindado. Otro día de conquistas empresariales estaba por comenzar. Las oficinas de Corporativo Mendoza ocupaban los pisos superiores del edificio más imponente de Santa Fe. Desde su oficina, Ignacio podía contemplar toda la Ciudad de México, extendiéndose como un tablero de ajedrez bajo sus pies. Era una vista que le recordaba constantemente su posición por encima de todo y de todos. «Buenos días, Ignacio». Catarina Villarreal entró a su oficina con la confianza de alguien que se sabía valiosa. Era una mujer atractiva de 40 años, con cabello rubio platinado y trajes que costaban fortunas. Como socia minoritaria de la empresa, era una de las pocas personas que se atrevía a usar su nombre de pila. «Catarina», murmuró Ignacio sin apartar la vista de los documentos que revisaba. «Espero que tengas las proyecciones de la división textil». «Por supuesto». Ella se acercó más de lo estrictamente necesario para colocar una carpeta sobre el escritorio. Su perfume caro llenó el espacio entre ellos. «Los números están superando nuestras expectativas». Ignacio finalmente la miró. Catarina era brillante, despiadada en los negocios y completamente enfocada en el éxito. Cualidades que él respetaba profundamente. También había notado, aunque fingía ignorarlo, la forma en que sus ojos verdes se demoraban en él durante las reuniones. Esas miradas que duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado. ¿Y Ricardo? Está terminando una videoconferencia con los inversionistas de Guadalajara. Llegará en cualquier momento. Ricardo Herrera era su socio mayoritario y la única persona en el mundo en quien Ignacio confiaba completamente. Habían construido este imperio juntos desde la universidad, y después de tantos años, Ricardo era lo más cercano a un amigo que Ignacio se permitía tener. ¡Perfecto! Ignacio regresó su atención a los documentos. Comenzaremos la revisión cuando llegue. Catarina se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Ignacio, he estado pensando en lo que hablamos la semana pasada. ¿Sobre qué exactamente? Sobre expandir nuestras reuniones fuera de la oficina. Conozco lugares excelentes donde podríamos discutir estrategias de manera más relajada». Ignacio la estudió durante un momento. Catarina era hermosa, exitosa, inteligente. En teoría, era exactamente el tipo de mujer que debería interesarle a un hombre en su posición. Pero algo en su interior permanecía completamente frío ante la sugerencia. «Mi agenda está muy ocupada estos tiempos», respondió con la misma neutralidad que usaba para rechazar propuestas de inversión poco atractivas. Por un instante, algo oscuro cruzó por el rostro de Catarina. Fue tan rápido que casi fue imperceptible, pero Ignacio había aprendido a leer las microexpresiones en los negocios. «Por supuesto»,
dijo ella con una sonrisa que ahora parecía ligeramente forzada. Tal vez más adelante. Cuando Catarina se retiró, Ignacio se quedó mirando por la ventana panorámica. La ciudad se extendía infinita bajo el cielo gris de la mañana. Millones de personas corrían por las calles, luchando por sobrevivir, por prosperar, por encontrar su lugar en el mundo. Él estaba literalmente por encima de todo eso. Su secretaria interrumpió sus pensamientos. «Señor Mendoza, su padre está en la línea telefónica». Ignacio sintió que los músculos de su cuello se tensaban automáticamente. «Dile que estoy en una reunión importante. ¿Debo programar la llamada para más tarde?» No es necesario. Era la enésima vez en los últimos meses que don Aurelio Mendoza intentaba contactarlo. Su padre, ya entrado en años, vivía en la casa familiar de Coyoacán junto con su madre. Hacía mucho tiempo que Ignacio había dejado de visitarlos regularmente. La verdad era que sus padres representaban algo que él había decidido enterrar. Una versión más joven de sí mismo que había creído en cosas como el amor familiar, la felicidad simple, la conexión humana. Una versión ingenua que había sido sistemáticamente destruida por las traiciones y decepciones del mundo real. El resto del día transcurrió como una sinfonía perfectamente orquestada de reuniones, llamadas estratégicas y decisiones que movían fortunas. Cuando finalmente regresó a su mansión, el sol ya se había ocultado detrás de los edificios de la ciudad. La casa lo recibió con su silencio familiar. María había preparado su cena y se había retirado a sus habitaciones. El salmón a la plancha con vegetales lo esperaba en el comedor, presentado con la perfección estética que él exigía en todo. Cenó solo, como todas las noches, mientras revisaba reportes financieros en su tablet. Los números bailaban frente a sus ojos, ganancias, proyecciones, análisis de mercado. Era un lenguaje que dominaba a la perfección, más fluido para él que cualquier conversación humana. Después de cenar, se dirigió a su estudio privado. Las paredes estaban cubiertas de diplomas enmarcados, premios empresariales y portadas de revistas donde aparecía como el genio de los negocios o el rey de las fusiones. Era un santuario dedicado a sus logros profesionales. Se sirvió un whisky escocés añejo y se hundió en su sillón de cuero importado. La ciudad parpadeaba con miles de luces al otro lado de la ventana, pero dentro del estudio solo había el silencio y la compañía fría de sus trofeos empresariales. Mientras revisaba los últimos reportes del día, su mente volvió inexplicablemente a la risa que había escuchado esa mañana. Era extraño cómo un sonido tan simple había logrado quedarse en algún rincón de su memoria. En su mundo meticulosamente controlado, las sorpresas eran raras y cualquier desviación de la rutina lo perturbaba. «Mañana hablaré con María sobre los protocolos de ruido en la casa», murmuró para sí mismo, tomando un sorbo del whisky. Pero mientras el líquido dorado quemaba suavemente su garganta, una parte muy pequeña de él, una parte que creía haber eliminado completamente, se preguntaba qué tipo de persona podía reír con tanta libertad y alegría. Era una pregunta peligrosa, y la apartó de su mente con la misma eficiencia con que descartaba las propuestas de negocios poco rentables. Semanas habían pasado desde aquella primera mañana, cuando Ignacio escuchó la risa de Guadalupe resonando por los pasillos vacíos de su mansión. Durante ese tiempo, había logrado mantener su rutina blindada contra cualquier interferencia emocional, aunque de vez en cuando, en esos momentos silenciosos entre reunión y reunión, captaba el eco de esa alegría que parecía filtrarse desde los rincones de su casa como la luz del sol, colándose por las grietas de una ventana cerrada. Había establecido horarios aún más estrictos para evitar cualquier encuentro casual. Salía antes del amanecer, regresaba cuando las estrellas ya dominaban el cielo.
todo para mantener intacto el muro que había construido alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo, durante tantos años de soledad elegida. Pero el destino, como un niño travieso, tenía otros planes. Aquella tarde, cuando el cielo se vestía de gris plomo y las nubes amenazaban con llorar, Ignacio regresó a casa 3 horas antes de lo habitual. Una reunión crucial había sido cancelada cuando el CEO japonés sufrió un infarto en pleno vuelo hacia México. Su chofer lo había dejado frente a la mansión bajo la luz melancólica de una tarde que se negaba a sonreír. Mientras subía los escalones de mármol que llevaban a su fortaleza personal, Ignacio revisaba mentalmente los números de la fusión textil. Los inversionistas de Monterrey esperaban respuestas, los accionistas exigían resultados, y él era la máquina perfecta que nunca fallaba en entregar exactamente lo que el mundo de los negocios necesitaba. Insertó la llave dorada en la cerradura con el mismo movimiento mecánico que había perfeccionado durante años de regresos solitarios, pero al empujar la puerta de caoba, algo hizo que su mundo se detuviera por completo. Música. No era la música clásica que ocasionalmente acompañaba sus cenas de un solo cubierto, ni el jazz melancólico que a veces ponía para llenar el silencio asfixiante de sus noches sin sueño. Era música que tenía alma, música que reía, música que vivía. Por un momento Ignacio frunció el ceño. Su primera reacción fue la irritación familiar. Alguien había violado las reglas sagradas de su silencio. Pero cuando se dirigió hacia la sala principal para restaurar el orden en su mundo controlado, lo que vio cuando se asomó por el marco de la puerta le robó el aire de los pulmones. Allí, en el centro de su impecable sala de estar que nunca había conocido la alegría, una joven se movía como si hubiera sido creada por la música misma. No estaba simplemente bailando. Era como si cada nota hubiera encontrado forma humana y hubiera decidido manifestarse en el corazón frío de su hogar. Sus pies descalzos acariciaban el suelo de mármol, con una ternura que Ignacio no sabía que ese material frío podía recibir. Su falda sencilla, probablemente comprada en algún mercado popular, giraba como una flor silvestre que se abre al viento después de una tormenta. Sus brazos se movían con una libertad que él había olvidado que existía, como si estuvieran escribiendo poemas de felicidad en el aire vacío de su casa. Pero lo que realmente lo desarmó por completo fue su rostro. Sus ojos estaban cerrados, pero no como alguien que se esconde del mundo, sino como alguien que se sumerge completamente en él. Una sonrisa radiante transformaba sus facciones, y de sus labios brotaba una voz que parecía haber sido tocada por los ángeles. No cantaba para impresionar a nadie, no cantaba porque alguien se lo hubiera pedido. Cantaba porque la música había encontrado un hogar en su alma y no podía contenerse. Ignacio se quedó petrificado en el umbral, oculto parcialmente detrás del marco de la puerta, como un ladrón que roba un momento que no le pertenece. Su respiración, siempre controlada y medida como todo en su vida, se había vuelto errática. Sus manos, que dirigían imperios financieros sin temblar jamás, colgaban inmóviles a sus costados, inútiles ante la belleza de lo que presenciaba. La joven giró lentamente y cuando Ignacio pudo ver su rostro completo, sintió como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba décadas a oscuras. No era hermosa al estilo artificial y calculado de su mundo empresarial. Su belleza era como la de un amanecer, natural, sincera, imposible de fingir. Su cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo simple, se balanceaba con cada movimiento como si también quisiera participar en la danza. Sus mejillas tenían el rubor natural de alguien que vive intensamente cada momento. Y cuando abrió los ojos por un instante mientras cantaba, Ignacio vio en ellos algo que no había visto en años: felicidad pura, sin máscaras, sin agenda oculta, sin precio,
En ese momento, algo que había permanecido dormido en el pecho de Ignacio durante tantos años, que había olvidado su existencia, comenzó a desperezarse. Era como si una puerta sellada con cadenas en su corazón hubiera comenzado a vibrar, amenazando con recordarle que una vez, hace mucho tiempo, él también había sabido lo que era sentir alegría sin motivo, amor sin condiciones, esperanza sin garantías. La canción que cantaba era una melodía folk que hablaba de esperanza, de gratitud, de encontrar belleza en las cosas simples. Su voz no era técnicamente perfecta como las de las sopranos que había escuchado en la Ópera de Bellas Artes, pero tenía algo que esas voces entrenadas jamás podrían tener: autenticidad. Cada nota brotaba directamente de su corazón, sin filtros, sin pretensiones. Mientras la observaba, hipnotizado como un hombre que ve el mar por primera vez, después de vivir toda su vida en el desierto, Ignacio se dio cuenta de algo que lo golpeó como un puñetazo. No recordaba la última vez que había visto a alguien ser genuinamente feliz. En su mundo de trajes de $3,000 y sonrisas de $1,000, las emociones eran estrategias y la felicidad era una marca registrada. Pero esto era diferente, esto era real. La joven levantó los brazos hacia el techo, como si quisiera abrazar no solo al mundo, sino al universo entero, y giró una vez más. En ese movimiento lleno de vida, Ignacio sintió como si el aire mismo de la habitación hubiera cambiado de sabor. Como si la alegría fuera un perfume invisible que estuviera tratando de alcanzarlo, incluso a él, el hombre que había construido su vida sobre la premisa de que las emociones eran el lujo que no podía permitirse. Se dio cuenta, con una mezcla de horror y fascinación, de que llevaba varios minutos observándola como un hombre sediento observa un oasis. Debería haber entrado inmediatamente. Debería haber detenido esa exhibición ¿de qué? De humanidad, de vida, en su espacio sagrado, en su templo de control absoluto, pero no podía moverse. No quería que terminara. La canción llegó a su clímax y la voz de la joven se elevó con una nota tan clara y pura que por un momento imposible, Ignacio sintió como si pudiera recordar cómo era tener un corazón que no estuviera hecho de piedra. Como si pudiera recordar al joven que había sido antes de que el mundo le enseñara que amar era una debilidad y confiar era una estupidez. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, la música se detuvo. La joven se quedó inmóvil en el centro de la sala, con los brazos aún extendidos hacia el cielo, respirando ligeramente agitada, pero sonriendo como alguien que acaba de recibir una bendición directa del cielo. Permaneció así por un momento eterno, con los ojos cerrados, como si quisiera que esa sensación de plenitud durara para siempre. Fue en ese silencio perfecto que Ignacio se dio cuenta de que su propio corazón, ese órgano que creía haber convertido en una máquina eficiente, estaba latiendo como si acabara de correr una maratón. Sus palmas estaban húmedas de sudor frío. Su garganta se había cerrado como si hubiera olvidado cómo tragar, síntomas de vulnerabilidad que no había experimentado desde que era un joven ingenuo que creía en los finales felices. La joven abrió los ojos lentamente, como alguien que regresa de un viaje al paraíso, y fue entonces cuando lo vio. El encuentro de sus miradas fue como el choque de dos mundos, el de ella lleno de luz y posibilidades, y el de él construido sobre el control y la soledad. Ignacio vio cómo la sorpresa, la vergüenza y luego el terror puro atravesaban su rostro como nubes oscuras, tapando el sol. Su sonrisa radiante se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una expresión de pánico que le partió el corazón de una manera que no entendía. «¡Señor Mendoza!», exclamó. Y su voz, que segundos antes había sido música celestial, ahora temblaba como una hoja en la tormenta. Yo no sabía que había llegado. Disculpe, señor, yo no quise...
Se apresuró hacia el radio para silenciar la música que de repente parecía demasiado fuerte, demasiado alegre, demasiado viva para este momento de terror. En su nerviosismo, tropezó ligeramente y algo en el pecho de Ignacio se contrajo al ver cómo sus manos temblaban mientras trataba de recoger sus zapatos del suelo. «Perdón, señor, perdón. María me dijo que usted no llegaría hasta más tarde y yo solo estaba limpiando y la música estaba en el radio y pensé, lo siento mucho, señor, lo siento muchísimo». Las palabras se atropellaban saliendo de sus labios como si cada segundo de silencio fuera una condena. Mientras se ponía los zapatos con movimientos torpes, Ignacio sintió algo que no había experimentado en años, el deseo de consolar a alguien, de decirle que no tenía por qué tener miedo, que lo que había presenciado no había sido una transgresión, sino un regalo. Pero las palabras se negaban a salir de su garganta. «Usted es Guadalupe», logró decir finalmente, y su propia voz le sonó como la de un extraño, ronca por emociones que no sabía nombrar. «Sí, señor», susurró ella, con la cabeza agachada como una niña regañada. «Guadalupe Reyes. Trabajo aquí desde hace algunas semanas. Lamento muchísimo haber faltado al respeto a su hogar de esta manera. No tengo excusa. ¿Por qué estaba bailando en mi sala?». La pregunta salió más suave de lo que había pretendido, cargada de una curiosidad genuina que lo sorprendió a él mismo. No era una acusación furiosa, era hambre. Hambre de entender cómo alguien podía ser tan libre, tan feliz, tan vivo. Guadalupe finalmente levantó la vista para mirarlo y cuando sus ojos se encontraron, Ignacio vio lágrimas de vergüenza que amenazaban con desbordarse. En ese momento sintió como si alguien estuviera apretando su corazón con manos de hierro. «No tengo excusa, señor. Fue una falta de respeto imperdonable. En mi casa, cuando limpio, a veces pongo música porque me ayuda a sentir que el trabajo es más liviano, y cuando escuché esa canción específica, su voz se quebró ligeramente. Me recordó a mi abuela Concepción y por un momento me olvidé dónde estaba. Su abuela, ella solía cantar esa canción cuando yo era niña. Se llama Esperanza. Mi abuela dice que es importante encontrar motivos para sonreír incluso cuando la vida se pone difícil». Una lágrima finalmente rodó por su mejilla y se la secó rápidamente como si hasta llorar fuera una falta que debía ocultar. «Pero eso no justifica mi comportamiento, señor. Entiendo completamente si quiere despedirme». Ignacio la miró en un silencio que se sintió eterno. Guadalupe esperaba el veredicto con la resignación de alguien que ha aprendido que los momentos de felicidad siempre tienen un precio. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había mencionado a su abuela con tanto amor? ¿Cuándo había sido la última vez que había escuchado a alguien hablar de encontrar esperanza en medio de las dificultades? ¿Cuándo había sido la última vez que había visto a alguien pedir disculpas por ser feliz? ¿Cuántos años tiene Guadalupe? La pregunta la tomó desprevenida. 24, señor. ¿Y vive sola? No, señor. Vivo con mis padres y mi abuela Concepción en Xochimilco. Somos una familia muy unida. Había algo en su voz cuando mencionaba a su familia. Un calor que ni siquiera el miedo había podido extinguir completamente. Mi abuela me puso Guadalupe porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, hubo complicaciones. Los doctores dijeron que tal vez no sobreviviríamos al parto. Mi abuela le prometió a la Virgen de Guadalupe que si me salvaba, me daría su nombre en agradecimiento. Ignacio sintió como si alguien le hubiera dado un golpe directo al alma. Aquí estaba esta joven, cuya vida había comenzado con una promesa de gratitud, cuyo nombre mismo era un himno de esperanza, disculpándose por haber llenado su casa vacía con un momento de alegría pura. En el futuro,
dijo finalmente, luchando contra la ronquera que había invadido su voz. Cuando necesite limpiar esta habitación, hágalo cuando yo no esté en casa. Sí, señor. Por supuesto, señor. ¿Y Guadalupe? Sí, señor. Su abuela debe ser una mujer muy sabia. Los ojos de Guadalupe se iluminaron por primera vez desde que lo había visto. Sí, señor. Es la mujer más sabia que conozco. Siempre dice que la música es el idioma que habla directo al corazón, sin pasar por la cabeza. Ignacio asintió lentamente, sintiendo como si cada palabra de esa mujer que no conocía fuera una piedra más en el muro que había construido alrededor de su corazón, pero esta vez, en lugar de fortificarlo, lo estaba debilitando. Dígale que tiene razón. Y con eso, se alejó hacia su estudio, dejando a Guadalupe sola en la sala, confundida pero tocada por una ternura inesperada en la voz del hombre más temido de la ciudad. Esa noche, sentado en su estudio con el whisky intacto en sus manos, Ignacio no podía borrar de su mente la imagen de Guadalupe bailando como si la felicidad fuera su derecho de nacimiento. No podía olvidar la manera en que había hablado de su abuela, de su familia, de encontrar esperanza incluso cuando la vida era difícil. Por primera vez en décadas, se preguntó cuándo había sido la última vez que él había sentido ese tipo de alegría sin condiciones. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque lo hacía feliz, sin calcular ganancias o pérdidas? No podía recordarlo. Y esa realización le dolió más que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado jamás. En algún lugar de su pecho, en una habitación que había mantenido cerrada durante años, algo había comenzado a moverse. Era doloroso y hermoso a la vez, como el primer rayo de sol después de un invierno eterno. Y por primera vez en su vida adulta, Ignacio Mendoza se preguntó si tal vez, solo tal vez, había estado viviendo de la manera equivocada. Las semanas que siguieron a aquel encuentro inesperado fueron las más extrañas en la vida meticulosamente ordenada de Ignacio Mendoza. Algo había cambiado en el aire de su mansión, como si la alegría de Guadalupe hubiera dejado una huella invisible que se negaba a desvanecerse por completo. Cada mañana, mientras bajaba por la escalera principal con su traje impecable y su máscara de control absoluto, Ignacio se encontraba prestando atención a sonidos que antes ignoraba. El murmullo suave de voces en la cocina, el tintineo de platos siendo lavados con cuidado, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, una risa contenida que hacía que sus pasos se ralentizaran involuntariamente. Era perturbador, era inaceptable, y él estaba determinado a detenerlo. «María», dijo una mañana, su voz cortando el aire tibio de la cocina como una navaja. La mujer mayor se sobresaltó derramando unas gotas de café sobre el inmaculado mostrador de mármol. «Sí, señor Mendoza, he notado cierto nivel de ruido en las mañanas. Quiero que se asegure de que el personal mantenga un ambiente apropiado de trabajo». María asintió rápidamente, pero Ignacio notó cómo sus ojos se desviaron hacia el rincón donde Guadalupe estaba organizando los utensilios de limpieza. La joven había levantado la cabeza al escuchar su voz, y cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, ella inmediatamente bajó la vista como un animalito asustado. «Por supuesto, señor. Hablaré con todo el personal». «Bien». Ignacio tomó su café y se dirigió hacia el comedor, pero no pudo ignorar el silencio pesado que había dejado a sus espaldas. Un silencio que se sentía como censura, como si hubiera apagado una vela en una habitación que necesitaba desesperadamente luz. Mientras desayunaba solo en su mesa para 12 personas, Ignacio trató de concentrarse en los reportes financieros del día. Los números eran excelentes, como siempre. La fusión textil estaba generando ganancias por encima de las proyecciones. Sus acciones seguían subiendo. Todo marchaba perfectamente en su mundo de cifras y estrategias,
Entonces, ¿por qué se sentía tan inquieto? Durante los días que siguieron, Ignacio implementó cambios sutiles pero efectivos en su rutina. Salía de casa aún más temprano, regresaba aún más tarde. Cuando coincidía con el personal doméstico, mantenía conversaciones mínimas y profesionales. Su casa volvió al silencio sepulcral que había reinado durante años. Debería haberse sentido aliviado. Su mundo había vuelto al orden perfecto que tanto valoraba. Pero en las noches, sentado en su estudio con el whisky intacto en sus manos, Ignacio se descubría mirando hacia la sala donde había presenciado esa danza que había sacudido los cimientos de su existencia controlada. Y en esos momentos de soledad absoluta, una pregunta insidiosa se filtraba por las grietas de su armadura emocional. ¿Cuándo había comenzado a confundir el silencio con la paz? Con el paso de las semanas, algo más comenzó a suceder. En las oficinas de Corporativo Mendoza, Catarina Villarreal había empezado a mostrarse más atenta, más presente. Sus visitas a su oficina se volvieron más frecuentes. Sus sugerencias de reuniones fuera del horario laboral más insistentes. «Ignacio», dijo una tarde, entrando a su oficina con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos verdes. «He estado pensando en lo que hablamos sobre expandir operaciones a Sudamérica». Ignacio no recordaba haber tenido esa conversación específica, pero asintió mientras continuaba revisando contratos. «¿Qué propones?» «Bueno, creo que deberíamos hacer un viaje de reconocimiento. Buenos Aires, Sao Paulo. Podríamos evaluar las oportunidades de manera más personal». Se acercó a su escritorio, colocando una carpeta con proyecciones que claramente había preparado con esmero. «Podríamos partir el próximo fin de semana». Ignacio la miró por primera vez en la conversación. Catarina estaba perfectamente arreglada, como siempre. Su traje era de diseñador, su maquillaje impecable, su cabello rubio cayendo en ondas calculadas sobre sus hombros. Era la imagen de la mujer exitosa y sofisticada que debería atraer a un hombre en su posición. «Está bien, pero será un viaje de negocios estrictamente profesional». Algo oscuro pasó rápidamente por el rostro de Catarina, tan fugaz que casi fue imperceptible. Por supuesto, ¿qué más podría ser? Cuando ella se retiró, Ignacio se quedó con una sensación extraña. Había rechazado sutilmente lo que claramente había sido una invitación romántica disfrazada de propuesta comercial, pero no entendía por qué. Catarina era atractiva, inteligente, ambiciosa. Compartían los mismos valores profesionales, los mismos objetivos empresariales. En teoría, era perfecta para él. Pero cuando cerró los ojos, la imagen que aparecía en su mente no era la de Catarina con su perfección calculada. Era la de una joven con los pies descalzos, girando como si la felicidad fuera su derecho de nacimiento, cantando sobre esperanza con una voz que salía directamente del alma. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, Ignacio tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. En lugar de dirigirse directamente a su estudio como hacía siempre, decidió pasar por la cocina ¿Para qué exactamente? No estaba seguro. María estaba preparando la cena, moviéndose con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado durante años de trabajar para él. Al verlo, se tensó ligeramente. «Señor Mendoza, ¿necesita algo?» «Solo quería revisar que todo esté en orden». Era una excusa débil y ambos lo sabían. María asintió nerviosamente mientras continuaba cortando verduras con precisión quirúrgica. El silencio entre ellos se extendía pesado e incómodo. «¿Dónde está la otra empleada?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «Guadalupe. Terminó su turno hace una hora, señor. Se fue a su casa». «Ah». Ignacio se quedó parado ahí durante unos segundos más, sintiéndose extrañamente decepcionado por una razón que no quería examinar demasiado de cerca.
Finalmente se dirigió hacia su estudio, pero en lugar de sentirse satisfecho por haber confirmado que su rutina había vuelto a la normalidad, se sintió vacío. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Ignacio había logrado restaurar el orden perfecto en su vida, pero algo dentro de él se había vuelto inquieto, como un animal enjaulado que había probado la libertad y ahora se negaba a aceptar los barrotes. Sus noches se llenaron de un insomnio sutil, pero persistente. Se encontraba despierto hasta altas horas, mirando por la ventana de su estudio hacia la ciudad que parpadeaba bajo las estrellas, preguntándose por cosas que no se había permitido pensar en décadas. ¿Cómo sería tener una familia que lo esperara en casa? ¿Cómo sería llegar a una casa llena de vida en lugar de perfección? ¿Cómo sería ser amado por quien era en lugar de por lo que poseía? Estas preguntas lo perturbaban profundamente porque no tenía respuestas para ellas. Durante años había construido su identidad sobre la premisa de que no necesitaba estas cosas, de que eran distracciones para los débiles, lujos que no podía permitirse si quería mantener su imperio. Pero ahora, en la soledad de sus noches sin sueño, comenzaba a preguntarse si tal vez había confundido la fortaleza con la frialdad, el éxito con la satisfacción. Fue durante una de estas noches de insomnio que tomó otra decisión impulsiva. Al día siguiente, después de una reunión particularmente tensa con los inversionistas japoneses, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina, como hacía habitualmente, decidió regresar a casa a una hora en que sabía que el personal doméstico aún estaría trabajando. Su corazón latía con una irregularidad que no había experimentado en años mientras subía los escalones de su mansión. Se sentía como un adolescente haciendo algo prohibido, lo cual era absurdo, considerando que era su propia casa. Entró silenciosamente y se dirigió hacia la cocina, donde podía escuchar voces suaves conversando. Se detuvo antes de llegar al umbral, ocultándose detrás de la pared, como había hecho aquel día en la sala. Y entonces mi abuela Concepción le dijo al doctor que ella sabía más sobre curar corazones rotos que cualquier medicina. Estaba diciendo Guadalupe con una risa suave que hizo que algo se contrajera en el pecho de Ignacio. Que a veces lo único que necesita una persona es que alguien la escuche de verdad. Tu abuela suena como una mujer muy sabia, respondió María con una calidez en su voz que Ignacio no había escuchado jamás cuando hablaba con él. Lo es. Siempre dice que la gente que más grita que no necesita amor es la que más lo necesita. Que a veces los corazones más duros son los que han sido lastimados más profundamente. Ignacio sintió como si esas palabras hubieran sido dirigidas directamente a él. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos mientras el peso de esa observación simple pero devastadora lo golpeaba. Como el señor Mendoza, continuó Guadalupe, y la voz de Ignacio se atascó en su garganta. María, ¿él siempre ha sido tan solitario? Hubo una pausa larga antes de que María respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba llena de una tristeza que Ignacio nunca había notado. Desde que llegué aquí, hace casi 10 años, siempre ha sido igual. Nunca he visto a nadie visitarlo que no sea por negocios. Nunca he escuchado una conversación que no sea sobre trabajo. Es como si viviera en una burbuja de cristal, viendo el mundo, pero sin tocarlo realmente. Debe ser muy triste vivir así, murmuró Guadalupe. Y había una compasión genuina en su voz que hizo que Ignacio sintiera como si alguien estuviera apretando su corazón. A veces, cuando lo veo pasar por la mañana, veo algo en sus ojos, como un niño perdido disfrazado de hombre poderoso. Guadalupe, ten cuidado, advirtió María suavemente. El señor Mendoza no es un hombre que aprecie la compasión. Ha construido su vida para no necesitar a nadie. Pero todos necesitamos a alguien, María. Mi abuela dice que Dios nos hizo para amar y ser amados, que cuando tratamos de vivir sin amor es como tratar de respirar sin aire.
Podemos aguantar un tiempo, pero eventualmente nos asfixiamos. Ignacio abrió los ojos, sintiendo como si cada palabra de esta joven estuviera desmantelando sistemáticamente las defensas que había tardado décadas en construir. ¿Cómo podía ver con tanta claridad cosas que él había pasado años negándose a reconocer? El otro día, continuó Guadalupe, cuando me vio bailando, esperaba que me gritara, que me despidiera inmediatamente. Pero en lugar de eso, había algo en sus ojos cuando le hablé de mi abuela, como si recordara algo que había olvidado. ¿Qué quieres decir? Como si hubiera sido humano una vez, antes de decidir que era más seguro no serlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ignacio se quedó inmóvil contra la pared, sintiendo como si esta joven de 24 años hubiera visto directamente a través de todas sus máscaras, todas sus defensas, directamente al núcleo de quien realmente era debajo de toda la riqueza y el poder. Finalmente María habló con voz suave. Tal vez tengas razón, mija. Tal vez todos necesitamos recordar cómo ser humanos de vez en cuando. Mi abuela siempre dice que nunca es demasiado tarde para que un corazón aprenda a latir de nuevo, que incluso el invierno más largo eventualmente termina en primavera. Ignacio se alejó silenciosamente de la cocina, sus pasos amortiguados por la alfombra persa, mientras se dirigía hacia su estudio. Una vez allí, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando como si hubiera corrido una maratón. Las palabras de Guadalupe resonaban en su mente como campanas que no podían ser silenciadas. Los corazones más duros son los que han sido lastimados más profundamente. Nunca es demasiado tarde para que un corazón aprenda a latir de nuevo. ¿Era posible que esta joven hubiera visto algo en él que ni él mismo había reconocido? ¿Era posible que toda su fuerza, todo su control, toda su independencia feroz fueran simplemente una elaborada máscara para ocultar heridas que nunca había permitido que sanaran? Se sirvió su whisky habitual, pero esta vez, en lugar de beberlo mientras revisaba reportes financieros, simplemente se sentó en su sillón de cuero y permitió que los pensamientos que había mantenido a raya durante años finalmente emergieran a la superficie. Recordó al joven que había sido en la universidad, antes de que el mundo de los negocios le enseñara que la vulnerabilidad era debilidad. Recordó a sus padres, cuyas llamadas había estado evitando durante meses. Recordó la última vez que había sentido algo genuino por alguien, antes de decidir que era más seguro no sentir nada en absoluto. Y mientras estaba sentado ahí, en la soledad de su estudio, lleno de trofeos empresariales que de repente se sentían como monumentos a una vida medio vivida, Ignacio Mendoza se hizo una pregunta que no se había permitido hacer en décadas. ¿Qué había sacrificado en su búsqueda de un éxito que ahora se daba cuenta lo había dejado más vacío que rico? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue tan clara como dolorosa. Había sacrificado su alma, y por primera vez en su vida adulta se preguntó si tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Con el paso de los meses, algo sutil pero innegable había comenzado a cambiar en la dinámica de la mansión Mendoza. Era como si las palabras de Guadalupe sobre corazones que aprenden a latir de nuevo hubieran plantado una semilla en terreno que parecía estéril, y esa semilla, contra toda lógica, había comenzado a germinar. Ignacio seguía siendo el mismo hombre de negocios implacable durante el día. En las oficinas de Corporativo Mendoza, su reputación permanecía intacta. El genio financiero que convertía todo lo que tocaba en oro, el tiburón empresarial que no conocía la palabra imposible. Pero en los confines de su hogar, pequeñas fisuras habían comenzado a aparecer en la armadura que había pulido durante décadas. Era en los detalles donde se notaba el cambio. La manera en que sus pasos se ralentizaban cuando pasaba por la cocina.
como sus ojos buscaban inconscientemente una figura particular entre el personal doméstico. La forma en que había comenzado a llegar a casa unos minutos antes de lo habitual. Sin una razón específica que pudiera explicar, María lo había notado primero. Durante sus años de servicio, había aprendido a leer las microexpresiones de su patrón como un meteorólogo lee las nubes. Y últimamente había detectado algo nuevo en esos ojos de acero. Una curiosidad sutil, una suavidad casi imperceptible que aparecía cuando Guadalupe estaba cerca. Una tarde de jueves, mientras organizaba las facturas en el estudio, Ignacio escuchó una conversación que se desarrollaba en el jardín trasero. Se acercó a la ventana y vio a Guadalupe colgando la ropa recién lavada, cantando en voz baja la misma melodía que había escuchado aquel día transformador. Pero esta vez, en lugar de sentir irritación por la interrupción de su silencio sagrado, se encontró deteniéndose para escuchar. Su voz, clara y dulce como la miel, flotaba en el aire tibio de la tarde. Y por un momento, Ignacio sintió como si su casa finalmente tuviera alma. «Señor Mendoza», la voz de Catarina lo sobresaltó. Se había materializado en la puerta del estudio sin que él la escuchara llegar, algo que lo perturbó más de lo que quería admitir. «¿Catarina?», respondió apartándose de la ventana con un movimiento que esperaba pareciera casual. «No te escuché llegar. Estabas concentrado», dijo ella, y había algo en su tono que hizo que Ignacio la mirara más atentamente. Sus ojos verdes tenían un brillo extraño, y su sonrisa perfecta parecía tensa en los bordes. «¿Qué necesitas?» «Tengo los contratos finales para la expansión sudamericana. Pensé que podrías revisarlos antes de nuestra reunión de mañana». Se acercó al escritorio, pero en lugar de simplemente dejar los documentos, se las arregló para rozar su mano con la de él. «También quería preguntarte sobre nuestros planes para el fin de semana en Buenos Aires». Ignacio retiró su mano instintivamente. «Serán reuniones de trabajo estrictamente profesionales, como acordamos». El rostro de Catarina se endureció por una fracción de segundo antes de que su sonrisa profesional regresara. «Por supuesto, aunque espero que tengamos tiempo para una cena, para discutir estrategias futuras». En ese momento, la risa de Guadalupe se escuchó claramente desde el jardín, tan natural y espontánea que parecía burbujear desde algún manantial secreto de alegría. Ignacio no pudo evitar que sus ojos se desviaran hacia la ventana, y ese pequeño movimiento no pasó desapercibido para Catarina. «¿Nuevo personal?», preguntó con una casualidad que no sonaba del todo genuina. «¿Perdón?». «La muchacha del jardín. No la había visto antes. Lleva trabajando aquí varios meses», respondió Ignacio, regresando su atención a los documentos. Pero notó cómo Catarina se había acercado a la ventana, observando a Guadalupe con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Parece muy alegre para ser personal doméstico», comentó Catarina, y había una frialdad en su voz que Ignacio no había escuchado antes. «No veo qué tiene que ver su disposición con su trabajo». «Por supuesto que no, solo es una observación». Se alejó de la ventana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, revisaré los horarios de vuelo para mañana. Te veo en la junta». Después de que Catarina se fue, Ignacio se quedó con una sensación extraña. Había algo en la manera en que había mirado a Guadalupe, algo que lo inquietaba sin que pudiera explicar exactamente por qué. Las semanas siguientes trajeron una dinámica nueva y perturbadora. Catarina había comenzado a visitar la mansión con más frecuencia, siempre con excusas profesionales que requerían discusiones privadas urgentes. Y cada vez que venía, parecía encontrar razones para interactuar con el personal doméstico. Fue Ricardo quien primero notó que algo no estaba bien. Una tarde de viernes, había llegado temprano para una reunión y encontró a Catarina en la cocina, hablando con María de una manera que hizo que se detuviera en el pasillo. Y quiero que quede muy claro
que el señor Mendoza valora la eficiencia y la discreción por encima de todo, estaba diciendo Catarina con una sonrisa que no correspondía al tono autoritario de su voz, especialmente cuando se trata de personal que podría malinterpretar la amabilidad profesional. María asintió nerviosamente. Por supuesto, señorita Villarreal. Bien, y asegúrate de que ¿cómo se llama? Guadalupe, que entienda que ciertos comportamientos que podrían parecer apropiados en otros empleos no lo son aquí. El señor Mendoza es un hombre muy particular sobre el decoro. En ese momento, Guadalupe entró a la cocina llevando una canasta de ropa limpia. Al ver a Catarina, se detuvo en seco, como un venado que detecta un depredador. «Ah, perfecto timing», dijo Catarina, y Ricardo notó cómo su sonrisa se volvió aún más fría. «Guadalupe, ¿verdad? He estado queriendo hablar contigo». «Sí, señorita». La voz de Guadalupe era apenas un susurro, y Ricardo pudo ver cómo sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar la canasta. «Solo quería asegurarme de que entiendes tu lugar aquí. El señor Mendoza ha sido generoso al mantenerte empleada después de ciertos incidentes inapropiados, pero esa generosidad tiene límites». Ricardo vio cómo Guadalupe se encogía ligeramente, como si cada palabra fuera una bofetada verbal. «Entiendo, señorita. No he hecho nada inapropiado. Solo hago mi trabajo». «Por supuesto que sí». La sonrisa de Catarina se amplió, pero sus ojos permanecieron helados. «Solo quiero asegurarme de que no hay malentendidos sobre la naturaleza de tu posición aquí. Algunos empleados, especialmente los más jóvenes, a veces confunden la cortesía profesional con algo más personal». El silencio que siguió fue tan denso que Ricardo pudo sentirlo desde el pasillo. Guadalupe había bajado la cabeza, y cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. «Nunca he malentendido nada, señorita. Sé exactamente quién soy y cuál es mi lugar». «Excelente, me alegra que estemos en la misma página». Ricardo esperó hasta que Catarina se retiró antes de entrar a la cocina. Encontró a Guadalupe inmóvil junto al fregadero, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, mientras María la consolaba con susurros suaves. «¿Estás bien, mija?», preguntó María, frotando gentilmente la espalda de la joven. «Estoy bien», mintió Guadalupe, secándose rápidamente las lágrimas. «Solo, a veces es difícil recordar que no importa qué tan amable sea alguien contigo, siempre hay diferencias que no puedes cruzar». Ricardo sintió una ira lenta y ardiente construyéndose en su pecho. Conocía a Catarina desde hace años, sabía que era ambiciosa y calculadora, pero esto era diferente. Esto era crueldad personal, y estaba dirigida a una joven que claramente no representaba ninguna amenaza real para nadie. O tal vez sí la representaba, y ese era exactamente el problema. Durante los días que siguieron, Ricardo comenzó a prestar más atención a las interacciones entre Catarina y Guadalupe. Lo que vio lo perturbó profundamente. Cada vez que Ignacio no estaba presente, Catarina encontraba maneras sutiles de humillar a la joven empleada. Comentarios sobre su ropa, críticas a su trabajo que sabía eran injustificadas, miradas despectivas cuando pensaba que nadie la observaba. Pero cuando Ignacio aparecía, Catarina se transformaba instantáneamente en la mujer profesional y encantadora que había sido durante años. Era una actuación tan convincente que Ricardo se preguntó cuánto tiempo había estado perfeccionando esa máscara. Una tarde, mientras revisaban contratos en el estudio, Ricardo decidió probar las aguas. «Ignacio, ¿has notado algo diferente en Catarina últimamente?» Su amigo levantó la vista de los documentos. «¿Diferente cómo?» «No sé, más territorial, especialmente aquí en tu casa». Ignacio frunció el ceño. «No he notado nada inusual. Ha estado muy enfocada en la expansión sudamericana». «¿Y qué opinas de eso? Del nivel de atención personal que ha estado mostrando?» «Ricardo, si tienes algo específico que decir,
Dilo. Ricardo dudó. Conocía a su amigo lo suficientemente bien como para saber que Ignacio no respondería bien a insinuaciones sobre las motivaciones románticas de Catarina, especialmente no cuando él mismo parecía estar lidiando con emociones que claramente no entendía. Solo ten cuidado, hermano. A veces las personas muestran sus verdaderos colores cuando sienten que algo que quieren está amenazado. Ignacio lo miró durante un largo momento. ¿Qué podría estar amenazado? Era una pregunta cargada y ambos lo sabían. Ricardo decidió cambiar de tema, pero no antes de plantar una semilla de duda que esperaba que su amigo eventualmente regara. Mientras tanto, en los rincones silenciosos de la mansión, Guadalupe había comenzado a cambiar. La alegría espontánea que había cautivado a Ignacio se había vuelto más contenida, más cuidadosa. Ya no cantaba mientras trabajaba, ya no se permitía momentos de felicidad despreocupada. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que Catarina había visitado la casa 2 veces con excusas cada vez más débiles, Guadalupe se quedó hasta tarde terminando tareas que normalmente habría completado horas antes. Estaba en la sala, puliendo una mesa que ya brillaba cuando Ignacio la encontró. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, y su voz era más suave de lo que había pretendido. Guadalupe se sobresaltó, casi tirando el frasco de cera. «Señor Mendoza, disculpe, no sabía que había llegado. Solo estaba terminando. Son más de las 9. Tu turno terminó hace horas». «Sí, señor. Es solo que quería asegurarme de que todo estuviera perfecto». Su voz tenía una calidad frágil que hizo que algo se contrajera en el pecho de Ignacio. ¿Perfecto para qué?». Guadalupe dudó, y en esa pausa, Ignacio vio algo que lo alarmó. Miedo. No el nerviosismo respetuoso que siempre había mostrado hacia él, sino miedo real. «Para que no haya quejas sobre mi trabajo», dijo finalmente. «¿Ha habido quejas sobre tu trabajo?». «No, no exactamente». Se retorció las manos, dejando manchas de cera en sus dedos. «Es solo que a veces siento que tal vez estoy haciendo algo mal sin darme cuenta». Ignacio la estudió más atentamente. Guadalupe había perdido peso, notó. Había ojeras bajo sus ojos que no estaban ahí antes. Y esa luz radiante que había visto aquel día cuando bailaba había sido reemplazada por algo más cauteloso, más contenido. «Guadalupe, mírame». Ella levantó la vista lentamente y cuando sus ojos se encontraron, Ignacio vio algo que lo golpeó como un puñetazo. Ella tenía miedo de él, no respeto, no nerviosismo profesional, miedo real. «¿Alguien te ha estado molestando?». «No, señor. Todo el mundo ha sido profesional». Era una respuesta cuidadosa, demasiado cuidadosa. Ignacio sintió una ira lenta comenzando a construirse en su pecho, aunque no estaba seguro hacia quién estaba dirigida. «Guadalupe, si alguien te está tratando mal, necesito saberlo. No es nada específico, señor. Es solo que a veces siento que mi presencia aquí hace que otras personas se sientan incómodas y no quiero causar problemas». «¿Qué tipo de problemas?». «Solo malentendidos sobre mi lugar aquí, sobre lo que es apropiado y lo que no». Las palabras golpearon a Ignacio con una claridad súbita. Alguien había estado en su oído, llenando su cabeza con inseguridades sobre su posición, y tenía una idea muy clara de quién podría ser. «Guadalupe, tu único trabajo es hacer lo que María te pida y mantener la casa limpia. Nada más. No tienes que preocuparte por complacer a nadie más». «Sí, señor, entiendo». «¿De verdad?». Ella asintió, pero Ignacio pudo ver que no creía realmente en sus palabras. Alguien había plantado semillas de duda tan profundamente que sus propias garantías no podían arrancarlas. Esa noche, mientras Guadalupe finalmente se iba a casa, Ignacio se quedó en su estudio pensando en la conversación. Por primera vez en años, se sintió genuinamente furioso, no por números en un balance o por un trato que había salido mal,
sino por la injusticia pura y simple. Alguien había estado lastimando a esta joven que no había hecho nada más que traer un poco de luz a su mundo gris, y él tenía la intención de descubrir quién era y por qué. Porque si había algo que Ignacio Mendoza sabía hacer mejor que cualquier otra cosa, era proteger lo que valoraba. Y se estaba dando cuenta, con una claridad que lo perturbaba y lo emocionaba a la vez, de que Guadalupe se había vuelto algo que valoraba más de lo que había valorado cualquier cosa en años. Los días siguientes, al descubrimiento de que alguien había estado lastimando a Guadalupe, se sintieron como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Ignacio se movía por su rutina diaria con la precisión de siempre, pero por dentro, una tormenta había comenzado a formarse. Era como si todas las emociones que había mantenido enterradas durante décadas hubieran encontrado finalmente una razón para emerger, y esa razón tenía nombre: proteger a la única persona que había logrado tocar su alma. Durante las semanas que siguieron, implementó cambios sutiles pero deliberados. Comenzó a llegar a casa más temprano, siempre con excusas profesionales que sonaban convincentes, pero que tanto él como Ricardo sabían que eran pretextos. Empezó a prestar atención a las dinámicas del personal doméstico de una manera que nunca había hecho antes, observando interacciones, notando tensiones, estudiando rostros como si fueran balances financieros que necesitaba descifrar. Y lo que vio lo llenó de una furia fría que había reservado únicamente para sus competidores empresariales más despiadados. Era un jueves por la tarde cuando todo llegó a su punto de quiebre. Ignacio había cancelado una reunión importante para estar en casa, algo que habría sido impensable meses atrás, pero que ahora se sentía como la decisión más natural del mundo. Estaba en su estudio, fingiendo revisar documentos, mientras en realidad prestaba atención a los sonidos que venían del resto de la casa. Había aprendido a distinguir los pasos de Guadalupe más ligeros y cuidadosos que los de María. Había memorizado los horarios en que ella trabajaba en cada habitación. Y ese día había notado algo diferente. Silencio donde debería haber actividad, tensión donde debería haber normalidad. Fue el sonido de una voz elevándose lo que finalmente lo hizo moverse. No es solo sobre hacer el trabajo correctamente, estaba diciendo Catarina con un tono que Ignacio nunca había escuchado antes. Era dulce en la superficie, pero había veneno debajo. Es sobre entender las expectativas apropiadas y no sobrepasarse. Ignacio se acercó silenciosamente al pasillo que llevaba a la cocina, donde la conversación se desarrollaba. Lo que vio le heló la sangre. Catarina estaba parada frente a Guadalupe como un depredador que ha acorralado a su presa. La joven tenía la espalda contra el mostrador, sus nudillos blancos de tanto apretar el trapo de limpieza que sostenía. María estaba a un lado, claramente incómoda, pero sin atreverse a intervenir. Especialmente, continuó Catarina, cuando se trata de malinterpretar la amabilidad de ciertos empleadores. Algunos patrones pueden ser corteses, pero eso no significa que vean a sus empleados como algo más que exactamente eso, empleados. Nunca he malinterpretado nada, susurró Guadalupe, pero su voz temblaba como una hoja en la tormenta. No, porque he notado cómo te comportas cuando él está cerca, la manera en que sonríes, como si tuvieras algún tipo de conexión especial. La sonrisa de Catarina se volvió más cruel. Es patético, realmente, una muchacha de tu posición, pensando que alguien como Ignacio Mendoza podría ver algo en ti, más allá de una empleada conveniente. Ignacio sintió como si alguien hubiera encendido un fuego en su pecho. En ese momento, vio todo con una claridad dolorosa, los meses de intimidación sutil, las semillas de inseguridad plantadas sistemáticamente, la manera en que Catarina había estado destruyendo lentamente el espíritu de la única persona que había traído luz a su mundo.
Tal vez, continuó Catarina, aparentemente disfrutando cada segundo, sería mejor para todos si encontraras trabajo en otro lugar. Hay muchas casas que necesitan personal doméstico, casas donde no tendrías que preocuparte por malentendidos. Fue entonces cuando Guadalupe levantó la cabeza, y Ignacio vio algo en sus ojos que le partió el corazón. Derrota. Esta joven, que había enfrentado dificultades que él no podía ni imaginar, que había mantenido su alegría a pesar de las circunstancias, finalmente había sido quebrada. «Tiene razón», dijo Guadalupe con una voz tan suave que apenas era audible. «Tal vez es hora de que busque otro trabajo». «¡No!». La palabra salió de la garganta de Ignacio con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Las tres mujeres se voltearon hacia él, y en sus rostros vio una gama completa de emociones. Shock en María, terror en Guadalupe, y algo muy parecido al pánico en Catarina. «Señor Mendoza», Catarina se recompuso rápidamente, su máscara profesional deslizándose de vuelta a su lugar. No sabía que estaba en casa, solo estaba teniendo una conversación casual con el personal sobre... ¿Sobre qué exactamente? La voz de Ignacio era peligrosamente tranquila, el tipo de calma que sus competidores empresariales habían aprendido a temer. Solo estándares profesionales, asegurándonos de que todos entiendan sus roles apropiados. ¿Y cuál es tu rol aquí, Catarina? La pregunta colgó en el aire como una espada. Catarina parpadeó, claramente sin saber cómo responder. «Soy tu socia. Tengo derecho a asegurarme de que tu hogar funcione de manera apropiada». «¡Mi socia!». Ignacio se acercó un paso más. «O alguien que ha estado intimidando a mi personal en mi propia casa». «Intimidando. Ignacio, eso es ridículo. Solo estabas, ¿qué? Diciéndole a una empleada perfectamente competente que renuncie porque te amenaza de alguna manera». El rostro de Catarina se puso rojo. «Ella no me amenaza. Es solo que es inapropiado. La manera en que actúa contigo, como si fuera algo más que... ¿Algo más que qué? Más que una simple empleada». El silencio que siguió fue ensordecedor. En esa confesión furiosa, Catarina había revelado exactamente lo que Ignacio había comenzado a sospechar. Sus ataques hacia Guadalupe no tenían nada que ver con estándares profesionales y todo que ver con celos. En ese momento, Ricardo apareció en la entrada de la cocina. Había llegado para una reunión y había escuchado las voces elevadas. «Perdón por interrumpir, pero creo que hay algo que necesitas saber, Ignacio». «Ricardo, no es un buen momento», dijo Catarina rápidamente. «Al contrario, creo que es el momento perfecto». Ricardo entró completamente a la cocina y su expresión era más seria de lo que Ignacio había visto en años. «He estado observando esta situación durante semanas. Catarina ha estado acosando sistemáticamente a Guadalupe cada vez que tú no estás presente. Eso es una mentira. ¿Es mentira que le dijiste que era patético que pensara que podrías ver algo en ella? ¿Es mentira que la has estado presionando para que renuncie? ¿Es mentira que has estado usando tu posición para intimidar a una joven que no te ha hecho nada?» El rostro de Catarina se había puesto pálido. Tú has estado espiándome. He estado protegiendo a alguien que claramente necesitaba protección, algo que debería haber hecho antes». Ignacio miró entre Ricardo y Catarina, procesando lo que acababa de escuchar. Luego se volteó hacia Guadalupe, quien se había quedado inmóvil durante todo el intercambio, como si fuera una estatua de miedo y confusión. «Guadalupe», dijo suavemente, «¿es esto verdad?». Ella levantó la vista lentamente y cuando sus ojos se encontraron, Ignacio vio lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «No quería causar problemas», susurró. «Catarina te ha estado diciéndote que renuncies. Un asentimiento pequeño, apenas visible. Te ha estado diciendo que no mereces estar aquí». Otro asentimiento, y esta vez una lágrima rodó por su mejilla. «¿Te ha estado haciendo sentir que no vales nada?». «Sí». La palabra salió como un sollozo contenido, y en ese momento
Algo dentro de Ignacio se rompió definitivamente. Se volteó hacia Catarina con una furia que había estado construyéndose durante meses, pero que recién ahora encontraba su objetivo. Sal de mi casa. Ignacio, por favor, puedo explicar, sal de mi casa. Pero la empresa, nuestros proyectos. Mañana mismo empezaremos el proceso para comprar tu participación en la empresa. No quiero verte cerca de mi negocio, mi casa o mi vida nunca más. No puedes hacer esto por una simple empleada. Y ahí estaba la verdad desnuda, finalmente expuesta. Para Catarina, Guadalupe no era nada más que una simple empleada. Alguien tan por debajo de su nivel que no merecía ni consideración básica. Pero para Ignacio, se había dado cuenta con una claridad que lo dejó sin aliento. Guadalupe era todo lo contrario de simple. No, dijo lentamente, mirando a Guadalupe con una ternura que no había mostrado a nadie en décadas. No es una simple empleada. Es la primera persona en años que me ha recordado lo que significa ser humano. Se acercó a Guadalupe, que lo miraba con ojos enormes llenos de lágrimas y confusión. Guadalupe, ¿puedes perdonarme? ¿Perdonarlo? ¿Por qué? Por no protegerte cuando debería haberlo hecho, por permitir que alguien te lastimara en mi propia casa, por no darme cuenta antes de que... Se detuvo, respirando profundamente, de que eres la mejor cosa que me ha pasado en más años de los que puedo recordar. El silencio en la cocina era absoluto. María tenía las manos sobre su corazón. Ricardo sonreía como si acabara de presenciar un milagro. Catarina estaba paralizada de shock y Guadalupe lo miraba como si acabara de escuchar algo imposible. «Señor Mendoza», susurró, «usted no puede decir eso. Yo soy solo...» «No», la interrumpió gentilmente. «No eres solo nada. Eres extraordinaria. Eres la luz que no sabía que necesitaba. Eres la razón por la que he comenzado a recordar que tengo corazón». Se volteó hacia Catarina una última vez. «Y si no puedes ver lo especial que es, entonces eres más ciega de lo que pensé. Vete, ahora». Catarina miró alrededor de la habitación una vez más, como si esperara que alguien la defendiera. Cuando se dio cuenta de que estaba completamente sola, su máscara finalmente se desplomó por completo. «Te arrepentirás de esto», le dijo a Ignacio, «cuando te des cuenta de que has arruinado tu carrera por una fantasía romántica con alguien que ni siquiera entiende tu mundo». «Mi mundo», respondió Ignacio, «acaba de volverse mucho más claro. Después de que Catarina se fue, dejando un rastro de furia y perfume caro, la cocina se quedó en silencio. María discretamente se retiró a otra habitación, murmurando algo sobre dar privacidad. Ricardo sonrió y siguió su ejemplo, palmeando el hombro de Ignacio al pasar. «Sobre tiempo, hermano», murmuró, «sobre tiempo». Y entonces quedaron solos Ignacio y Guadalupe, parados en la cocina donde todo había comenzado con una risa, donde él había escuchado por primera vez sobre Abuela Concepción y corazones que aprenden a latir de nuevo. «Guadalupe», dijo finalmente, «hay algo que necesito decirte». «Señor Mendoza, no tiene que...» «Ignacio, mi nombre es Ignacio». Ella parpadeó. «No puedo llamarlo por su nombre, no sería apropiado». «¿Sabes qué no es apropiado? Que la mujer que me ha enseñado a vivir de nuevo me llame señor, como si fuera un extraño». «La mujer que le ha enseñado a vivir». «Guadalupe, desde que llegaste a esta casa, todo ha cambiado. Tú llegaste con tu alegría, tu música, tu amor por tu familia y me mostraste todo lo que había perdido en mi búsqueda de éxito. Me mostraste que había construido una prisión en lugar de una vida». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Guadalupe ahora. «Pero yo soy solo una empleada doméstica. Usted es... Soy un hombre que ha estado solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que era amar, hasta que te vi bailar en mi sala como si la felicidad fuera tu derecho de nacimiento. Ignacio». Su nombre salió de sus labios como una oración. «Te amo», dijo simplemente.
Amo tu risa, amo tu bondad, amo la manera en que hablas de tu abuela como si fuera la persona más sabia del mundo. Amo que me hayas enseñado que nunca es demasiado tarde para que un corazón aprenda a latir de nuevo. Guadalupe se cubrió el rostro con las manos, sollozando ahora sin contenerse. ¿Por qué lloras?, preguntó gentilmente acercándose a ella. Porque tenía tanto miedo, susurró entre sollozos. Tenía miedo de que lo que sentía por usted fuera una locura. Tenía miedo de que fuera inapropiado amar a alguien tan por encima de mí. ¿Me amas? Ella asintió, incapaz de hablar. Entonces no estás por debajo de mí. Estás exactamente donde perteneces, en mi corazón. La tomó en sus brazos entonces, y por primera vez en décadas, Ignacio Mendoza se sintió completamente en casa. Meses después, la transformación de Ignacio era visible para todos los que lo conocían. La mansión, una vez silenciosa como una tumba, ahora resonaba con risas y conversaciones. Las visitas a sus padres, que había evitado durante años, se volvieron regulares. Y Guadalupe, con su sabiduría simple pero profunda, se había convertido no solo en la mujer que amaba, sino en el puente que lo conectaba de nuevo con su humanidad. En la oficina, Ricardo a menudo sonreía cuando veía a Ignacio revisar su teléfono con una sonrisa que no había visto en décadas, leyendo mensajes de Guadalupe sobre la cena que estaba preparando o una nueva canción que había aprendido de su abuela Concepción. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Ricardo una tarde. ¿Qué? Que una joven con pies descalzos y un corazón lleno de música logró lo que ningún contrato millonario pudo hacer. Te enseñó a ser feliz. Ignacio sonrió, pensando en Guadalupe esperándolo en casa, probablemente cantando mientras preparaba la cena, llenando cada rincón de su vida con la luz que no sabía que necesitaba desesperadamente. Su abuela tenía razón, dijo finalmente. La música realmente es el idioma que habla directo al corazón, y por primera vez en su vida adulta, Ignacio Mendoza entendía completamente lo que eso significaba, que un corazón aprenda a latir de nuevo.